En lugares remotos, existen tribus enigmáticas y aisladas de la civilización moderna, desde tribus remotas en densas selvas tropicales hasta pueblos remotos en el Ártico. He aquí las 15 tribus más aterradoras que no querrás conocer. Número 15. Waorani. Si estás pensando en tribus con las que definitivamente no quieres encontrarte nunca, nuestra primera entrada ocupa un lugar destacado en la lista de tribus escandalosamente violentas que han dejado muy claro que no quieren que contactemos nunca con ellas. Los Waorani de Ecuador siguen viviendo una vida autóctona en la selva, y su historia es una en la que la influencia de los misioneros no fue bienvenida en absoluto, lo que les valió su temible reputación. En 1987, un obispo y una monja intentaron ponerse en contacto con el pueblo guaraní para llevar el cristianismo a las tribus de las profundidades de la selva amazónica, pero no sabían que se trataba de una de las tribus más peligrosas y belicosas del mundo, y no dudaron en matar a cualquiera que se atreviera a acercarse a sus tierras. Las parejas de misioneros pronto encontraron un desafortunado final cuando fueron sacrificados clavándoles una estaca en el suelo. Y desde el brutal encuentro, ha quedado bastante claro que es mejor dejar a esta tribu a su suerte. Los misioneros incluso intentaron enviar regalos desde un avión, pero esto ni siquiera se acercó a convencer a esta tribu de que el mundo exterior estaba ahí para ayudar. La tribu Waorani es ahora una de las más temidas y hostiles del mundo, pero no podemos decir que la vida dentro de la tribu sea mucho más fácil como forma de control de la población. Esta gente ahoga a cualquier primogénita, y la supervivencia del más apto adquiere un significado totalmente nuevo, ya que los miembros de esta tribu apedrean hasta la muerte a sus propios miembros que se han hecho demasiado viejos para ser una adición útil a la tribu. Había una pareja a la que le encantaba viajar y buscar aventuras. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Agori. Atención, la siguiente entrada te revolverá el estómago. Todos sabemos que la India es un país profundamente espiritual y muy centrado en sus creencias, pero incluso el pueblo indio teme a esta siguiente tribu aterradora. La tribu Agori es una de las más temidas del mundo, y esto se debe a que los miembros de esta misteriosa tribu eligen vivir en cementerios. Desafortunadamente, esto no es lo único que hace destacar a los Agori, ya que como parte de sus extraños rituales, la gente de esta tribu se alimenta de carne humana y utiliza cráneos humanos y tazas y cuencos para beber y comer. Y en cuanto a prácticas tribales brutales y bárbaras, estamos bastante seguros de que esto no puede ser peor. Los Agori suelen morder las cabezas de animales vivos y meditan sobre el cadáver de los muertos para encontrar su camino hacia la iluminación. Esta tribu siempre ha estado rodeada de un gran misterio. Además de ser una de las partes más peculiares de la cultura india, los lugareños creen que la gente de esta tribu es capaz de predecir el futuro, caminar sobre el agua e incluso dar vida a profecías malignas. Se cree que sus poderes sobrenaturales provienen de sus oscuros y macabros rituales. Pero no podemos decir que vayamos a volver a dormir tranquilos sabiendo de la existencia de esta terrorífica tribu caníbal. En cuanto a tribus terroríficas, el pueblo Agori ocupa el primer puesto. Su reputación aterradora y su presencia infunden miedo, lo que hace que la gente evite cualquier interacción con ellos. Es importante tener en cuenta la importancia de evitar el contacto con esta tribu, ya que su fama se ha ganado a pulso y es algo que se debe tomar en serio. Número 13. Korubo. Siempre hemos sabido que hay muchas tribus aisladas que aún viven en los rincones más remotos del mundo. Y a veces, sin importar la persuasión, estas personas simplemente se niegan a integrarse en el mundo moderno. Una de esas tribus son los indios Karubo, la última tribu desconocida del Amazonas con la que hemos contactado. Cuando el mundo supo de ellos por primera vez en 1996, rápidamente se ganaron una temible reputación como uno de los pueblos locales a los que mejor no ir a buscar. Esta tribu salvaje de Brasil ha sido conocida a menudo como los rompecabezas, ya que estos miembros de la tribu utilizan un arma muy singular, un garrote que a menudo es más alto que ellos. Estos indígenas utilizan estas intimidantes armas con gran destreza y suelen enfrentarse a otras tribus de la zona, matando a cualquiera que se cruce en su camino y, en general, actuando de forma muy hostil con cualquiera. Algunos miembros del gobierno habían intentado ponerse en contacto con ellos, pero tras aventurarse en lo más profundo de la selva para encontrarse con ellos, se pueden imaginar su destino.
Ver a una de estas tribus también da mucho miedo, ya que se pintan con un tinte rojo que fabrican a partir de una planta. Pero por desgracia, esto puede ser lo último que veas. Esta tribu no solo ha asesinado a unos cuantos funcionarios del gobierno, sino que también ha matado a 3 leñadores que se habían topado con ellos. Después de estos encuentros, se cree que los carubos se han retirado aún más a la selva, y no hay duda de que no desean que nos pongamos en contacto con ellos. Número 12. Chimbu. Una de las tribus antiguas más fascinantes y únicas que seguramente captará su atención es la tribu Chimbu. Su apariencia inusual y esquelética les distingue de cualquier otra tribu, y contemplar a estos individuos resulta tan intimidante como ellos pretenden ser. Los Chimbu son una tribu de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea que lleva una vida primitiva y arraigada en su cultura. Además, llaman la atención por lucir impresionantes tocados hechos de plumas de aves que les confieren un aspecto aún más llamativo y original. Y por si esto no los hiciera ya suficientemente aterradores, también utilizan arcilla natural y pintan sus cuerpos para que parezcan seres esqueléticos. Esto lo hacen para intimidar y aterrorizar a sus enemigos, y a menudo se reúnen en grandes encuentros tribales para hacer demostraciones de poder y danzas terroríficas disfrazados de esqueletos. Las tierras altas donde vive esta tribu, en la región de Chimbu, están llenas de tribus que luchan por tierras muy disputadas. Pero la tribu Chimbu, muy territorial, es sin duda una de las más temibles y exitosas. Muchas de sus tribus enemigas creen que los Chimbu no son completamente humanos y que tienen algún tipo de poder sobrenatural que les permite dominar en las luchas tribales. Pero, por suerte para nosotros, esta gente no es conocida por asesinar a forasteros sin motivo. Y para las tribus aisladas que se han abstenido de integrarse en el mundo moderno, esta es probablemente la mejor para conocer. Sin embargo, no cabe duda de que los Chimbu son absolutamente aterradores, y su intimidante danza espiritual del esqueleto es algo que muy pocos modernos tienen la oportunidad de ver. Número 11. Culto de carga. El encuentro entre el culto de carga y las tribus aisladas puede tomar 2 caminos. 1. La gente de la tribu es extremadamente hostil y bárbara. O 2. Estas tribus pueden ver los avances modernos de nuestra sociedad y adorarnos. Esto último es lo que nos lleva a una religión muy singular que tiene sus raíces en muchas tribus remotas del Pacífico Sur, conocida como el culto del cargo. Pues bien, allá por 1942, la tribu de la isla de Tanna entró en contacto por primera vez con soldados estadounidenses. Imaginemos que nunca hubieran visto comida enlatada ni lujos modernos, cuando los soldados estadounidenses otorgaron estos regalos a esta remota tribu. Inmediatamente se les concedió el estatus de dioses. Tribus enteras siguen viviendo con la creencia de que los bienes y cargamentos de los países del primer mundo son regalos espirituales. Y así ha surgido una de las religiones más extrañas del mundo. Una de las influencias más destacadas en esto fue John Frum, como lo conocen las tribus, un soldado estadounidense que estableció algunos de los primeros contactos con estos pueblos. Hay muchas tribus que aún esperan el regreso de John Frum, y a menudo fabrican aviones de la Segunda Guerra Mundial con hierba y desfilan con la bandera estadounidense para apaciguar a los dioses del primer mundo que les bendijeron con la carga. Nos preguntamos si alguien se lo dirá alguna vez a estas tribus, pero todas ellas parecen muy arraigadas a su religión de culto a la carga, y muchas de estas tribus incluso tienen celebraciones anuales para honrar los supuestos dones espirituales que recibieron. Número 10. Marchantes nocturnos. Si Hawái está en su lista de cosas que hacer en vacaciones, quizá quiera saber más sobre la siguiente tribu. Bueno, técnicamente, se trata de una tribu fantasma, pero esta perdurable leyenda local se ha transmitido durante años en las islas de Hawái, y de hecho se han registrado muchos avistamientos de fantasmas. Solo podrían ser los fantasmas de la marcha nocturna de Hawái. Se cree que son muchos los antiguos guerreros que vivieron en las islas de Hawái y que sus espíritus aún perduran aquí. Durante las últimas noches antes de que llegue la luna nueva, los valientes guerreros de esta enigmática tribu fantasma se preparan para emprender su marcha a través de las tierras ancestrales que alguna vez fueron su hogar y que ahora vuelven a recorrer con determinación y coraje. Y el folclore afirma que si alguna vez se encuentra en Hawái, en una de estas fatídicas noches oscuras, y oye el redoble de tambores a lo lejos, está a punto de tener un encuentro con los marchantes nocturnos.
Al ritmo de sus tambores tradicionales, a veces se puede ver a estos guerreros fantasmas portando lanzas y antorchas encendidas. Pero es muy importante no mirarlos nunca, ya que muchas personas que han informado de avistamientos de esta tribu fantasmal murieron misteriosamente poco después. Las leyendas afirman que, al encontrarse con los noctámbulos, cualquiera que sea descendiente de su linaje será libre de irse. Pero si por tus venas no corre ni rastro de sangre Night Marcher, te maldicen y te condenan a unirte a su interminable marcha. Historia de fantasmas o no, si alguna vez oímos tambores en Hawái por la noche, saldremos corriendo. Y en este caso, la superstición puede sacar lo mejor de nosotros y convencernos de que solo planeemos viajes a Hawái bien después de la luna nueva. Número 9. Hombres de barro de acero. La siguiente tribu de nuestra lista se encuentra, una vez más, en las remotas, exuberantes y misteriosas selvas de las lejanas tierras altas orientales de Papúa Nueva Guinea, y no hace falta explicar por qué son un grupo de gente que da miedo encontrar. Porque una vez que los ves, probablemente desearías no haberlo hecho, sobre todo si estás caminando por una selva oscura y densa, lejos de la civilización. Hasta el más estoico de nosotros se asustará al ver una aparición fantasmal, y normalmente las tribus remotas son excepcionalmente temerosas de los espíritus y los fantasmas. Los hombres de barro de acero lo saben y lo han aprovechado. Los miembros de esta extraña tribu tienen que llevar una máscara de barro especialmente elaborada para asustar a cualquiera que se acerque. Estos terroríficos tocados suelen estar decorados con una variedad de objetos muy OD, como coletas y conchas. Para aumentar su aspecto fantasmal y espiritual, estos miembros de la tribu también se pintan todo el cuerpo de un llamativo tono blanco, utilizando un barro arcilloso que les hace parecer figuras fantasmales en la oscuridad del bosque. Y por si fuera poco, también tallan enormes garras de bambú parecidas a las de un glotón y se las ponen en la cabeza, agitándolas amenazadoramente para ahuyentar a intrusos y forasteros. Un miembro de esta tribu ataviado con su indumentaria tribal podría pasar fácilmente por una especie de indígena de la selva, Edward Manos Tijeras, o algún tipo de bestia deforme, monstruosa y sobrenatural. Y esto se hace totalmente a propósito. Los Acera Mugmen se visten como espíritus malignos e intimidantes, y esto ha asegurado que sean una de las tribus más temidas de la región, con la que ya ni siquiera otras tribus se meten. Número 8. Mohawk. Seguramente, al oír la palabra Mohawk, mucha gente se imagina a un grupo de adolescentes rebeldes, amantes del punk rock y con peinados funky. Y aunque esa pueda ser una imagen exacta en el mundo moderno de hoy, el origen de este peinado, ahora bastante controvertido, se remonta a los primeros habitantes del continente norteamericano, una temible tribu de nativos americanos, conocidos históricamente como el pueblo Mohawk, que vivía originalmente en el Valle de Mohawk, al norte del estado de Nueva York. Antes de la batalla, los guerreros de esta tribu solían afeitarse el pelo de los lados de la cabeza, dejando solo una fina franja en el centro. Además, se pintaban la piel de rojo y llevaban elaborados tocados de grandes plumas sobre la cabeza para completar su terrorífico atuendo. El término Mohawk procede de su lengua nativa y proviene de un nombre con el que les llamaban sus enemigos que, en esencia, significa comedores de hombres. Así que podemos entender perfectamente por qué los miembros de esta tribu eran tan increíblemente temidos. A pesar de los temibles rumores sobre esta tribu, en realidad no consumían carne humana, pero sus enemigos creían que sí. Los Mohawk eran conocidos por ser excepcionalmente fuertes y muy intimidantes, y esta tribu, a menudo despiadada e intrépida, sembraba el terror en los corazones de sus tribus rivales y de los exploradores que se cruzaban con ellos. La tribu Mohawk fue una de las tribus nativas americanas más impresionantes e influyentes que jamás existieron, y aunque ya no existen en este sentido tradicional, sus temibles e intimidantes tocados y su ferocidad en la batalla han dejado huella para siempre, incluso en la cultura moderna. Número 7. Los Jarawas. Nuestra siguiente tribu remota vive en la isla Animan, y se cree que son los descendientes de las primeras personas que emigraron de África. Y esto tiene todo el sentido ya que han estado viviendo y existiendo completamente fuera del alcance del mundo moderno y sin ser tocados por la humanidad durante más de 6.000 años. Al igual que muchas tribus nativas, el primer intento de contacto fue recibido con extrema hostilidad
disparando flechas a los exploradores. Probablemente por eso la palabra Jawara se traduce literalmente por hostil. Pero en la década de 1970, todo esto cambió. La tribu, antes extremadamente agresiva y hostil, se había negado rotundamente al contacto con el mundo moderno. Pero resulta que hasta a las tribus más temibles se las puede persuadir. Se construyó una carretera hasta su remoto asentamiento en la isla. Gracias a una mayor exposición a los forasteros y a frecuentes regalos de comida y baratijas, estas gentes han aceptado de algún modo a los visitantes del mundo exterior. Aventurarse aquí sigue teniendo sus riesgos, y su seguridad no está en absoluto garantizada. Pero se sabe que los miembros de estas tribus aceptan baratijas de los viajeros para permitirles ver sus danzas espirituales tradicionales. A pesar de ello, su modo de vida no ha cambiado desde la Edad de Piedra. Y durante miles de años, estas gentes han llevado una existencia sencilla. Por desgracia, los visitantes del exterior les traen más peligros de los que corren, y en una ocasión, más de la mitad de su población fue aniquilada por el sarampión, al no tener resistencia a las enfermedades del mundo moderno. La población de esta tribu ha sufrido un drástico descenso tras la aceptación de visitantes extranjeros, y en la actualidad solo quedan unos 400 Jawara. Número 6. La tribu Asmat. La famosa tribu Asmat es un grupo de personas que llevan una vida aislada desde hace miles de años, y esta tribu tiene unas cuantas prácticas y creencias que levantan las cejas y asustan a cualquiera. No es de extrañar que esta gente esté considerada como una de las más peligrosas del mundo, y cualquiera que no pertenezca a esta tribu debería mantenerse alejado si no quiere encontrarse con un final bastante horripilante. Aunque se están haciendo progresos en las relaciones con esta tribu, basta con conocer su modo de vida para asegurarse de que haremos todo lo posible por no adentrarnos nunca en las tierras salvajes del oeste de Papúa Nueva Guinea. Esta tribu es conocida por su extraña afición a los cráneos humanos. Y no solo los coleccionan y utilizan como adornos, sino que al parecer también tienen la costumbre de usarlos como almohadas. Este espeluznante hábito es, sin duda, profundamente inquietante. Y además, no podemos imaginar cómo un cráneo humano podría ser siquiera cerca de cómodo. Es más, se sabe que son una tribu caníbal y que cazan activamente a sus enemigos, o a veces incluso a forasteros, para darse un festín de carne humana fresca. Para empeorar aún más las cosas, la única forma de ganarse un nombre en esta tribu es matando a alguien y robándole su nombre. Esto significa que cada persona en esta tribu lleva el nombre de alguien que ha matado. Y esta sombría tradición en su tribu, donde alguien esencialmente permanecerá sin nombre hasta que haya tomado la vida, significa que los niños a menudo permanecen sin nombre hasta la edad de 10 años. Definitivamente no quieres ser visto por esta tribu aterradora, y esta es una de las que definitivamente hay que evitar a toda costa. Número 5. Korawai. Nos gustaría pensar que el canibalismo es una de las partes más oscuras de nuestra historia humana. Ahora es solo algo que verás en tus pesadillas. Pero resulta que hay algunas tribus que viven en lo más profundo de las remotas selvas de nuestro mundo que siguen practicando el canibalismo. El pueblo Korawai ha vivido su vida solitaria y sin cambios durante los últimos 10.000 años. Y lo que les da una reputación tan temible es que se sabe que practican el canibalismo como medio de justicia social. Y hoy siguen siendo uno de los últimos pueblos del mundo en practicar el canibalismo. Desgraciadamente, un hecho inquietante que hace aún más temible a los Korawai es su gusto por los cerebros humanos. Escondida en las tierras salvajes del sur de Papúa Nueva Guinea, la tribu Korawai está considerada uno de los clanes más violentos del mundo. Y aunque han adoptado algunos aspectos de la vida moderna, la presencia de espíritus y brujería, y la creencia en ellos, sigue siendo una parte importante de su vida cotidiana y su cultura única. Son una tribu sorprendentemente única e intrigante que se descubrió hace muy poco. Hasta la década de 1970, y antes de esa fecha, no existía contacto alguno entre ellos y el mundo más allá de su aldea y su selva. Algunos investigadores creen que, de no haber sido por el encuentro fortuito, quizá habrían seguido creyéndose los únicos ocupantes del mundo durante mucho tiempo. Muchos de ellos viven en maravillosas casas en los árboles, suspendidas a gran altura sobre el suelo de la selva, y hasta el día de hoy prevalece entre la tribu la creencia de que los forasteros son portadores de espíritus malignos y deben ser recibidos con hostilidad.
Número 4. Pigmeos Baaka. Era de esperar que el vasto continente africano tuviera su propia colección de tribus remotas. Y esto nos lleva a nuestra siguiente entrada, los pigmeos Baaka, que viven en la selva tropical occidental de Camerún. En lo más profundo del COVID de hojas, estas tribus viven ocultas en los bosques más remotos, como elfos, y se puede decir que nadie conoce mejor la selva ecuatorial de África que esta tribu. Mantienen su modo de vida utilizando redes y cazando, pero también suelen recolectar miel a alturas vertiginosas en los árboles. En el corazón de la selva tropical, unos 60.000 miembros de los pigmeos Baaka viven en perfecta armonía con los bosques salvajes, pero desde sus primeras interacciones con el mundo moderno, hay algo que nos ha fascinado absolutamente. Este pueblo es famoso por sus talentosas voces, que han confundido incluso a los mejores artistas, y sus canciones tradicionales giran en torno a sus creencias, en el espíritu de la selva. El estilo de vida seminómada de los pigmeos Baaka no ha cambiado desde hace varios miles de años, y es completamente fascinante cómo han hecho de uno de los entornos más difíciles un hogar en el que prosperar. Sin embargo, esto está cambiando constantemente. La intensa explotación y destrucción de la selva natural de la zona ha devastado a los pigmeos Baaka y los está sumiendo en la pobreza, expulsándolos de su entorno natural y amenazando su propia forma de vida. La triste realidad de entrar en contacto con tribus no contactadas es que esto suele ser perjudicial para estas poblaciones. Los pigmeos Baaka son un buen ejemplo de ello. Número 3. El pueblo Chukchi. En las profundidades de las tierras heladas de Rusia, hay muchas tribus nómadas que viven contra viento y marea en algunos de los lugares más fríos del mundo. Una de estas tribus especialmente interesante es la de los Chukchi, una antigua tribu ártica que aún habita los páramos helados del punto más septentrional de Rusia. No cabe duda de que este pueblo tuvo que enfrentarse a diario a las peores y más duras condiciones. Pero, sorprendentemente, esta no era la peor de las preocupaciones a las que se enfrentaban en su lengua local. Se referían a sí mismos como el verdadero pueblo, y ahora se cree que estas aguerridas gentes son los parientes vivos más cercanos a los primeros nativos americanos. Cuando Rusia empezó a crecer como un temible imperio, empezaron los problemas para el pueblo Chukchi, ya que se lanzaron varias embestidas para intentar expulsar a estos nativos. Dado que el terreno era más que difícil, sus esfuerzos fueron rechazados al principio, y pronto Rusia decidió abandonar a esta tribu, ya que sería demasiado costoso expulsarlos por la fuerza. La condición era que se abstuvieran de atacar los asentamientos rusos. Y desde entonces esta tribu ha continuado con su humilde modo de vida en el Ártico helado. Ninguno de ellos parece interesado en marcharse, y los Chukchi siguen ganándose la vida como pastores de renos y cazadores que a menudo ponen sus miras en animales marinos como focas y ballenas. El paisaje abrasador, frío y desolado es un lugar extremadamente difícil para vivir. Por eso, los miembros de esta tribu tienen fama de duros y aún practican muchas costumbres únicas que conservan desde hace miles de años. Número 2. La tribu Moxihatetema. Las densas selvas de las zonas salvajes e inexploradas de la Amazonia brasileña son el hogar de varias tribus indígenas que siguen viviendo aisladas en un territorio que abarca más de 9 millones de habitantes. Eso es el doble de Suiza, por cierto. Hay 3 grupos indígenas principales que han pasado desapercibidos para el mundo moderno durante muchos miles de años, mientras que algunos han sido más flexibles con la vida dentro del mundo moderno. La tribu Moxihatima fue avistada en lo más profundo de la selva por primera vez a través de imágenes aéreas, y aunque pudimos ver sus impresionantes casas improvisadas, estas gentes se han negado rotundamente a entrar en contacto con extraños e incluso rehuyen a otras tribus, por lo que, de momento, solo tenemos una visión aérea de sus vidas. Si se parecen en algo a las demás tribus del territorio, solo podemos suponer que son bastante aterradoras. Aunque estas tribus son conocidas por tener un ritual de enterramiento extremadamente extraño y escalofriante, en el que creen que el alma del muerto necesita ser protegida y solo puede descansar cuando su cuerpo es colocado sobre el fuego y consumido por otros miembros de la tribu. Esto se llama endocannibalismo y posiblemente sea una de las cosas más espeluznantes de las que hayamos oído hablar. No estamos seguros de si esto significa que los forasteros están a salvo de ser devorados, pero preferimos no averiguarlo.
Sobrevivir tanto tiempo sin contacto con el mundo exterior es impresionante. Y como estas tribus de la selva amazónica brasileña, algunas de ellas realmente nunca querrán entrar en contacto con nuestra sociedad moderna. Número 1. Mascopuro. El pueblo Mascopuro ha sido descubierto muy recientemente, y el mundo cree que son una de las últimas tribus amazónicas no contactadas que viven actualmente en las zonas remotas de Perú. Y aunque no son una tribu belicosa por naturaleza, han sido responsables de un buen número de asesinatos en los últimos 2 años. Conocida comúnmente como el pueblo cujureno, esta tribu no contactada está siendo empujada cada vez más cerca del mundo moderno con resultados muy violentos. El gobierno peruano ha estado intentando entrar en contacto con esta gente después de que varios lugareños fueran asesinados por los Mascopuro, disparándoles en el pecho con su arco y flecha. Esto suena bastante macabro, y naturalmente la población local clama venganza. Pero el camino no es tan fácil. La tribu ha sido vista en ocasiones asaltando asentamientos locales en Perú. Pero, ¿qué es lo que les hace surgir tras llevar una vida solitaria durante más de 600 años? Pues bien, la respuesta es que su modo de vida se está viendo amenazado por la tala de árboles, el turismo, las actividades de los cárteles y otras incursiones del mundo moderno. Y esto les está obligando a recurrir a medios violentos para sobrevivir. Lo que los expertos no dejan de señalar es que, por el bien de la cultura, la identidad y el modo de vida de estos pueblos, lo mejor es intentar encontrar una solución sin tener que entrar en contacto con ellos como interlocutores externos. 2 tribus tan aisladas, la mayoría de las veces, resultan en muerte y enfermedad para estas personas. Estas tribus ocultas suelen ser muy hostiles y agresivas hacia cualquier contacto exterior. Esperamos que haya disfrutado de esta cuenta atrás. No dejes de ver nuestros otros vídeos que flotan en pantalla ahora mismo y hasta la próxima.